En este viaje vamos a recorrer su historia desde los layetanos hasta el final del siglo XVIII. Cómo pasó de ser un punto estratégico en una colina a convertirse en una ciudad motor de comercio, mar y manufactura, lista para el salto que vendría después. Esto es Barcelona hasta el siglo XVIII. Antes de llamarse Barcelona, este lugar era territorio de los layetanos, pueblos íberos de la costa central. Era un lugar con rutas, intercambios y asentamientos que saben vivir del entorno. No vivían en un solo punto, sino en una red de asentamientos en altura, defensivos, cerca de recursos y rutas. Esa es la primera clave. Aquí ya hay movimiento humano y economía local. Pero el cambio de escala llega con una decisión imperial. Aparece el Gran Giro. Entre los años 15 y 13 a.C., los romanos eligen la cima del monte Taber para fundar una colonia con nombre largo y orgulloso: Iulia Augusta Faventia, Paterna Barcino. Barcino nace como una ciudad romana de manual. En el centro está el foro. Desde allí salen dos ejes principales en cruz, el cardo y el decumano. Y todo se ordena con una lógica casi matemática. Y alrededor, una muralla. Primero se levanta entre los siglos I y II, y luego se refuerza entre los siglos III y IV. Barcino, comparada con otras grandes ciudades romanas, no es gigantesca, pero tiene algo a su favor: está bien colocada. Y cuando el imperio empieza a tener problemas, estar bien colocado y bien protegido se vuelve oro. El rey visigodo Ataulfo instala su corte en Barcino por un tiempo, y eso la convierte en un punto político relevante en el mapa de la época. Tras el colapso del poder romano en Occidente y la etapa visigoda, llega la conquista islámica de la península en el 711. Décadas después, en el 801, las fuerzas francas, vinculadas al poder carolingio y lideradas por Luis el Piadoso, recuperan Barcelona tras un asedio en el que el hambre termina inclinando la rendición. A partir de ahí, la ciudad se convierte en una plaza clave de la marca hispánica, la franja defensiva del imperio carolingio. En el 985, Almanzor ataca y saquea Barcelona tras derrotar al conde Borrell II. Borrell pide ayuda a los francos y no la recibe. Y cuando en el 987 cambia la dinastía en el trono franco con Hugo Capeto, el conde toma una decisión clave: no renueva el juramento de fidelidad. En términos simples, Barcelona y sus condes empiezan a actuar como si ya no dependieran de los reyes francos. En 1249, el rey Jaume I impulsa la estructura municipal que dará forma al Consell de Cent, una institución de gobierno barcelonés clave durante siglos, aunque su configuración plena se fijará más adelante. Barcelona se vuelve una ciudad donde el comercio marítimo importa tanto que llega a producir y expandir compilaciones de derecho mercantil y marítimo como el Consolat de Mar, influyente en el Mediterráneo y más allá. Y aquí entra el contexto político. Barcelona pertenece a la Corona de Aragón, una unión que se forma con el matrimonio de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Como esa corona se expande y comercia por el Mediterráneo, Barcelona se beneficia directamente. Sus mercaderes, sus barcos y sus leyes comerciales ganan peso en los siglos XIII y XIV. En el siglo XIII, las drasanes reials de Barcelona se vinculan a la expansión marítima de la corona. Barcos, mantenimiento, logística naval. El mar deja de ser paisaje, se convierte en infraestructura, y Barcelona en taller del Mediterráneo. En 1298, comienza la construcción gótica de la Catedral de Barcelona. Durante generaciones, la ciudad levanta piedra sobre piedra un edificio que no está pensado para un solo rey, sino para durar siglos. Desde la segunda mitad del siglo XIV, Barcelona consolida la Llotja del Mar como espacio de contratación y acuerdos. Primero un porche en la década de 1350, y después la Gran Sala a finales del XIV. En ese mismo siglo, empieza la construcción de la iglesia de Santa María del Mar, vinculada al mundo del mar y al pulso mercantil. La obra se desarrolla hasta completarse en 1383.
En el siglo XVII, en 1640, estalla la Guerra del Segadors. Barcelona vive un estallido de tensión y en ese contexto, la ciudad entiende que quien domine esa altura domina Barcelona. Por eso se decide fortificar Montjuïc. A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, Barcelona sufre asedios largos y guerras que dejan cicatrices. Resiste un asedio al final de la Guerra de Sucesión Española, y la ciudad cae el 11 de septiembre de 1714, cuando las tropas de Felipe V rompen la última resistencia. Es el cierre de un ciclo político e institucional. Y en 1716, con el decreto de nueva planta para Cataluña, se suprimen instituciones y se impone un nuevo marco político-administrativo inspirado en el modelo castellano. Después de la caída, el nuevo poder ordena construir una gran fortaleza para tener la ciudad controlada. La construcción de la ciutadella se encarga al ingeniero militar Joris Prosper van Verboom. Las obras empiezan el 16 de marzo de 1715 y para levantarla se demolieron entre 800 y 1200 hogares del entorno de la ribera. A partir de la década de 1730, Barcelona empieza a cambiar de ritmo. Entre 1736 y 1738 despega la producción de indianas, las telas estampadas que introducen una nueva forma de trabajar. Talleres organizados, inversión, especialización y una demanda que no deja de crecer. Este nuevo pulso económico también empieza a reflejarse en el espacio urbano y en la relación de la ciudad con el puerto. En 1753 comienza a construirse la Barceloneta, un barrio planificado junto al puerto, en el Arenal y fuera de la ciudad amurallada, concebido como una solución parcial para población desplazada y directamente ligado al mundo marinero y a las actividades portuarias. Ese impulso no se queda solo en la fábrica. En 1758, la Junta de Comercio aparece como el engranaje que ordena el crecimiento económico, apoyando infraestructuras, formación y redes comerciales. Poco después, en 1764, la ciudad refuerza el conocimiento técnico con la creación de instituciones científicas y en 1775 da un paso más al formar dibujantes y diseñadores en la Escuela de la Llotja, pensada directamente para servir a las manufacturas. Cuando en 1778 se abre el comercio con América, Barcelona ya tiene algo clave: producción, técnica, diseño y comerciantes preparados. Al final del siglo XVIII, no es todavía una gran ciudad industrial, pero sí una ciudad que ha aprendido a fabricar, a comerciar y a competir, dejando sentadas las bases del salto que vendrá después. Yo soy Max. Gracias por viajar conmigo por el pasado para entender lo que hoy tenemos delante. Y ahora dime en comentario, ¿qué ciudad, lugar o momento histórico te gustaría ver reconstruido? Nos vemos en la próxima era.